Estamos en el curso El pensamiento de Antonio Gramsci y la actualidad argentina. Bueno, en esta segunda parte de la primera clase, justamente vamos a analizar Gramsci en la actualidad argentina y latinoamericana también, porque no podemos desprender a nuestro país del ámbito regional, y además la obra de Gramsci ha tenido trascendencia y tiene trascendencia a nivel latinoamericano. Recordemos, como decía, que la obra de Gramsci, bueno, primero no fue publicada, especialmente los cuadernos de la cárcel, no fueron publicadas enseguida de la muerte de Antonio Gramsci en 1936, sino por su amigo y compañero Palmiro Togliatti unos años después. Como decía, la obra antes del encarcelamiento está en los periódicos, está en el grupo L'Ordine Nuovo, en muchas publicaciones donde muestran un Gramsci revolucionario, muy consustanciado con la batalla cultural también en la Italia de su tiempo, en su agrupamiento, el grupo L'Ordine Nuovo en el Partido Comunista Italiano. Después de su encarcelamiento vienen los cuadernos de la cárcel, fragmentados, son pequeñas notas que después se fueron juntando y con versos fragmentados de diversas maneras según las ediciones. Por suerte Palmiro Togliatti, su compañero, editó las primeras obras y tuvimos acá, como decía, un intelectual, Héctor Agosti, del Partido Comunista Argentino, que tradujo a Gramsci a nuestra lengua y por suerte tenemos sus obras y su recuerdo entre nosotros. Entre ese itinerario de Gramsci por la Argentina no podemos dejar de mencionar a los que decía eran los compañeros, discípulos de Héctor Agosti, entre ellos Juan Carlos Portantiero, José Aricó, los llamados gramscianos argentinos, que le dieron un volumen intelectual desde los años 50, 60 hasta los años 80, 90, el pensamiento gramsciano. En mi juicio, un gran valor intelectual, con algunos errores políticos, como decía en la primera parte de la clase, pero bueno, Agosti en general habló bastante sobre Gramsci, tenía una perspectiva liberal socialista, que para que nos ubiquemos podemos centralizar en el pensamiento de Esteban Echeverría, del dogma socialista, o sea, una perspectiva de desarrollo de la sociedad civil, de desarrollo del país, de una cultura, de un pensamiento, de un adoctrinamiento, hacia un horizonte socialista, sin tomar en cuenta muchas veces la coyuntura política y social y las luchas especialmente económicas que muchas veces hay que dar para que las transformaciones sean posibles. Esa perspectiva liberal socialista quedó en el marco de la cultura, por supuesto, importante, fueron un insumo importante para las futuras generaciones, para los grupos socialistas, comunistas de los años 60 y 70 que fueron importantes, dotados también de algo que carecía el pensamiento liberal socialista, que era la idea de nación, o sea, el nacionalismo no con Z, sino con C, el nacionalismo verdadero, y esos socialistas, comunistas, fueron los que se fueron acercando al peronismo. Recordemos que el primer peronismo del año 46 ya había tenido acercamientos de socialistas, comunistas, radicales, que comprendían al peronismo. O sea, la historia de la Argentina muestra sectores de izquierda que comprendieron al peronismo y sectores que no lo comprendieron, como vemos hoy también con el kirchnerismo. Gramsci en América Latina también tuvo mucho desarrollo en una experiencia no comunista, en una experiencia importantísima de América Latina, que ha durado mucho tiempo, muchos no recuerdan sus inicios, allá por el año 1980, que es el del Partido de los Trabajadores de Brasil. El pensamiento gramsciano fue un gran insumo
para el pensamiento del Partido de los Trabajadores, porque este partido se caracterizaba, hoy justamente hace poco hay una crítica de Lula respecto a su partido que se dejó estar en este trabajo social y político en las bases, y por eso a lo mejor está sufriendo la crisis que ha sufrido a nivel de cuando empezó a llegar a comandar el Estado brasilero. El PT tenía grupos gramscianos y dentro de los movimientos sociales que lo acompañaron, de intelectuales y otros grupos ligados a los movimientos de los sin tierra, a la teología de la liberación, que también tiene muchas coincidencias, como decíamos antes, con el pensamiento gramsciano. En Chile también tuvo un desarrollo durante la Unidad Popular y aún actualmente. Había un partido en la República Hermana de Chile que se llamaba Movimiento de Acción Popular Unitaria, que durante el gobierno de Salvador Allende tenía un trabajo muy intenso en las bases y tenía algunos de sus sectores ideas muy cercanas al pensamiento gramsciano. Era un grupo que no pretendía radicalizar la revolución democrática de Salvador Allende en Chile, ni tampoco era una versión moderada, como después se fueron convirtiendo, por ejemplo, el Partido Socialista Chileno, que hoy está moderado, mucho más moderado que en los tiempos de Salvador Allende. También ha tenido influencia en el Uruguay, en grupos del Frente Amplio, el pensamiento de Antonio Gramsci, y por supuesto también en la Argentina. Acá tendríamos que hacer un análisis, sería para largo, de la similitud sociológica, sociohistórica, política de estos países con la Italia del tiempo de Antonio Gramsci, para ver dónde las ideas, los conceptos de este clásico de la filosofía política como es Antonio Gramsci pueden tomarse también según cada país y según la historia y el momento histórico. Hay momentos históricos en que esas ideas, en este caso de Gramsci o de muchos clásicos, pueden ser adaptadas a las realidades nacionales, y hay tiempos históricos más complejos para que esta adaptación, no traspolación mecánica, sino adaptación, pueda ser posible, y en base a algunos conceptos. En muchos casos, no todos los conceptos de los clásicos pueden adaptarse a la actualidad, pero por algo son clásicos, porque pueden ser releídos actualmente y permanecen en el devenir de los procesos políticos y históricos, no solo de los países o de las regiones, sino también de la humanidad. Yo coordino un grupo en Facebook que se llama Gramsci en la Argentina, al cual los invito. Colocando Gramsci en la Argentina, ustedes acceden al grupo y pueden adherir. Allí justamente en estos días publicaron un artículo en idioma portugués sobre la influencia de Gramsci en países como Gran Bretaña, naturalmente, que puede ser cierto, y en países como India. O sea que Gramsci ha tenido influencia en diversas partes del mundo. Pueden leer ese artículo, traducirlo desde el idioma portugués o leerlo en portugués quienes conocen el idioma, y verán que las ideas de Gramsci, muchas de sus perspectivas, fueron tomadas en diversas partes del mundo. No lo debemos olvidar el caso de Bolivia, el caso de la revolución, como la llama su vicepresidente Álvaro García Linera, la revolución comunitaria boliviana, donde también las ideas de Gramsci han tenido y tienen mucha preeminencia. De hecho, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, contiene en sus pensamientos muchísimo de Gramsci. Lo podemos leer y vamos a encontrar en él muchas referencias a Antonio Gramsci y muchos conceptos que tienen que ver con los conceptos del intelectual y político italiano. También en esto quería hacer, disculpen, una referencia personal, que
acabo de publicar un reportaje sobre el pensamiento de Antonio Gramsci en la revista Visión Z, en el diario Visión Z de Bolivia, que me dijeron que lo recibió muy contento Álvaro García Linera, donde me hacen un reportaje sobre la importancia de Gramsci en Bolivia. Y ahí le remarco fundamentalmente la importancia de los movimientos sociales en Bolivia. Gramsci quería una sociedad civil activa, en relación, como decía en la primera parte de la clase, en relación con la sociedad política. Entonces, cuando tenemos esa sociedad civil activa, estamos conformando el germen de la posible transformación. Toda transformación desde la vértice del Estado, como ocurrió en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, también en Argentina, debe estar acompañada por una activa sociedad civil, como decimos acá, como dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un empoderamiento de la sociedad civil para lograr legitimidad de esas medidas y para reproducirlas en la medida de lo posible en el conjunto de la sociedad. En la Argentina hoy es posible pensarlo a partir de la vigencia del kirchnerismo. Era muy difícil pensar a Gramsci, por ejemplo, en los años 90, aunque algunos lo seguíamos haciendo. Pero a partir del reverdecimiento de la sociedad civil al que alentó el kirchnerismo con sus políticas de Estado, el pensamiento de Antonio Gramsci comenzó a cobrar mayor dimensión. Si bien tenemos que decir que en la Argentina, y es para un análisis sobre el kirchnerismo que podremos tener posibilidad de charlar en las próximas clases, la construcción política ha tenido ciertos déficits como herramienta fundamental para el trabajo por la batalla cultural, y también los medios de comunicación vinculados al proyecto nacional y popular, que es un tema que en el pensamiento de Antonio Gramsci es central, ha tenido en la Argentina algunos déficits, tanto en las versiones escritas, los diarios proclives al movimiento nacional y popular, tanto en sus versiones televisivas. Donde más se ha avanzado ha sido en la radio, que en realidad hoy está mostrando ser un vehículo de comunicación importante para las ideas de progreso nacionales, populares, latinoamericanas, pero todavía hay una demanda de hacer un trabajo mucho más efectivo sobre los medios de comunicación masivos, que, como decía, sería uno de los lugares donde, si hoy Gramsci estuviera vivo, centraría su mirada, porque son las que están formando la subjetividad de los ciudadanos. ¿Sí? Lo vemos palpablemente hoy en una batalla cultural muy profunda que existe en la Argentina, una batalla cultural que abarca desde nuestras familias, desde nuestra individualidad, pasando por los trabajos, por los ámbitos laborales, pasando por las escuelas, por los lugares de pensamiento, por todos los ámbitos de la cultura, pasando por varios lados, pasando por la calle. Uno va por la calle a hacer determinadas cosas y encuentra diversos pensamientos inoculados muchas veces desde los medios de comunicación masivos, a los cuales hay que tratar de ir dando una batalla cultural para que se comprenda, como decía en la primera parte, los logros de los gobiernos nacionales, populares, democráticos y latinoamericanistas en América Latina y en la Argentina, y en eso hay una batalla cultural que demanda décadas, no solo años. Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde hace un tiempo, ha tomado con fuerza esa idea cuando dice, bueno, los derechos están en ustedes, tienen que defenderlos, la política no depende solo de la conducción política, si no hay acompañamiento de la sociedad, estas transformaciones son imposibles, lo que se llama en ciencia política legitimidad política, porque uno puede llegar por la legalidad política a ser gobierno, pero si no es legítimo en el correr del tiempo, legitimidad de gestión
y legitimidad en cuanto a las ideas, valores que se propugnan, es muy difícil que un gobierno se sostenga en el tiempo y además sostenga las transformaciones que está llevando a cabo. Esto hoy Cristina Fernández de Kirchner lo está remarcando con mucho énfasis, y es un tiempo, a mi juicio, de gran actualidad del pensamiento gramsciano en la Argentina, sobre el cual tenemos que trabajar, y vamos a trabajar en estas clases y en este curso muchísimos conceptos que hoy están absolutamente vigentes. Falta leer las obras, alcanza con leer las obras de Antonio Gramsci, muchas de sus partes, para darnos cuenta que podemos trasladar muchos de sus pensamientos a la realidad argentina actual, y también su versión sobre lo que es el liberalismo, sobre lo que era el liberalismo en la época de Gramsci, hoy con algunas transformaciones, pero también muy similar. El liberalismo, llámese liberalismo, neoliberalismo, colonialismo, como hoy lo están llamando algunos, como el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni. Este liberalismo que gobierna gran parte del mundo tiene en general las mismas características, va cambiando en algunas para someter de mejor manera a los pueblos, pero tiene características similares que ya Gramsci planteaba en los tiempos en que él militaba políticamente. Esta batalla cultural, como decíamos, es intensa y tenemos que trabajarla cotidianamente, todos los días, formándonos, emitiendo nuestras opiniones en todos los ámbitos donde tengamos posibilidad. En este proceso lo importante es que en 12 años de gobierno kirchnerista la sociedad se ha politizado. Por lo tanto, esto permite un germen, una semilla donde trabajar el pensamiento político, en este caso de clásicos de la filosofía política como Antonio Gramsci. Podemos trabajarlo desde la cotidianeidad hasta la formación académica, hasta la militancia política, en diversos ámbitos. Yo les recomiendo mucho el proceso boliviano, si bien somos muy distintos como países, pero hay un ejemplo de una revolución comunitaria de carácter socialista. Recomiendo mucho el pensamiento de Álvaro García Linera, que visita la Argentina con asiduidad, es convocado muchas veces por ser una personalidad que hoy se está encaramando a nivel latinoamericano como uno de los referentes indudables, y un referente muy similar a lo que fue Antonio Gramsci, un referente político e intelectual y político. Es vicepresidente de nuestra hermana República Plurinacional de Bolivia, y además tiene un trabajo intelectual profundo. Sus conferencias, sus libros, sus trabajos son hoy, les diría, de lectura obligatoria en este engarce del pensamiento de Gramsci con la realidad latinoamericana y también con la realidad argentina, para hacer estudios, que siempre es importante, en lo que se llama política comparada, o sea, comparar las diversas realidades y ver en qué nos parecemos, qué podemos tomar de esas experiencias, y por supuesto también otros países toman de nuestras experiencias, como en muchos países se tomó la experiencia argentina de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y hoy tienen un nivel de influencia no solo a nivel regional, sino también muchas veces a nivel del mundo, y no solo para los compañeros de nuestra perspectiva, sino también para la perspectiva de los enemigos de este proceso, que son muchos y fuertes acá en la Argentina y en el mundo. Entonces vamos a desarrollar muchos conceptos que están ligados, como les decía antes, a todas las disciplinas, con eje muy fuerte en lo que denominamos la batalla cultural en términos amplios, como la concebía Antonio Gramsci, que tiene que ver con una disciplina del yo interior,
sentirse mejor personalmente, para poder trabajar sobre la militancia política y social, sobre la formación, sobre varios aspectos de la realidad argentina, partiendo de ser mejores nosotros y así poder trabajar y por supuesto ser mejores en el sentido también de la solidaridad, del acompañamiento a los sectores más humildes. Antonio Gramsci tenía una frase muy importante que decía, no podemos ser solidarios con una clase obrera o tener amor por la clase obrera si no tenemos amor al prójimo, lo cual lo acercaba mucho al cristianismo. O sea, amor al prójimo significa amor a personas en particular. No podemos amar a la clase obrera en abstracto, sino que tenemos que partir de nuestra realidad cotidiana, de nuestras personas, de nuestras relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en el curso. El curso está una de las novedades del curso es el involucramiento del pensamiento de Gramsci en la actualidad argentina. A lo largo del desarrollo de todos los conceptos en su fase académica que vamos a ir desarrollando de Antonio Gramsci, vamos a ir charlando y debatiendo entre nosotros en cada momento cómo esos conceptos tienen que ver en la historia argentina y fundamentalmente en la actualidad, para trabajar en una formación que tenga que ver con dotar, en este caso al kirchnerismo, a la fuerza democrática, nacional, popular, latinoamericanista, que hoy tenemos en la Argentina como símbolo de una organización política dispuesta a la transformación profunda de nuestro país, no una transformación cosmética, sino a una transformación profunda. Evidentemente estamos enfrentados a muchos enemigos, como decía, nacionales e internacionales, pero el trabajo es arduo, la historia por supuesto es larga, no es simple, pero este es nuestro granito de arena para tratar de sumar al proyecto nacional, con pensadores también a los que vamos a hacer alusión, pensadores nacionales que tienen mucho que ver en muchos aspectos con el pensamiento de Antonio Gramsci. Traigo el pensamiento de Jauretche, un pensador nacional que en sus conceptos, en sus valores, en sus escritos, podemos asociarlo muchas veces con el pensamiento de Antonio Gramsci. O sea, no tenemos que hacer como muchas veces, algunas veces me marcan, yo soy de debatir esas cosas, creo que la realidad nacional debe estar muy imbrincada en primera instancia con la realidad regional y después con la realidad mundial. Los clásicos son clásicos para todos los países del mundo y por eso tenemos que leerlos, tenemos que analizarlos, ya sea desde Aristóteles, Platón, pasando por muchísimos clásicos de la filosofía política y también de la economía, ¿no? Estudiar a John Maynard Keynes, cuyo pensamiento estuvo muy tenido en cuenta en las transformaciones del kirchnerismo. El kirchnerismo fue, en lo económico, básicamente un movimiento neo-keynesiano, de reforzamiento del mercado interno, del empleo, del aumento de la capacidad de consumo, de los salarios. Todo eso es una perspectiva neo-keynesiana, de la misma manera que como tuvimos la crisis del 2001, Estados Unidos salió de la crisis del año 1929. Estados Unidos salió de la crisis del año 1929 gracias al pensamiento y la acción de ministros de Economía y de políticos ligados al pensamiento de John Maynard Keynes, que es la misma manera en que nosotros logramos salir en la primera etapa de gobierno de Néstor Kirchner de la crisis del 2001, con un círculo virtuoso de la economía que nos llevó a salir de la crisis de una manera reconocida en el mundo. Bueno, para finalizar, les dejé ya la bibliografía recomendada para esta primera clase, los materiales pertinentes. Les recomiendo también, como siempre, materiales que tienen que ver no solo con los libros de estos autores como Antonio Gramsci, sino también en su correspondencia,
que es muy importante, también porque hay aspectos, Gramsci tiene una gran correspondencia, porque tengamos en cuenta que estuvo muchísimos años en la cárcel, y entonces en su correspondencia también había connotaciones políticas, además de connotaciones personales. Gramsci se comunicaba mucho, además de con su esposa, fundamentalmente con su cuñada, en términos políticos. Entonces hay mucho insumo que extraer de la correspondencia de Antonio Gramsci en la cárcel, y también, además de las obras, tenemos muchos aspectos de la biografía personal de estos personajes que también nos dan una visión más completa de lo que han sido estos políticos e intelectuales clásicos en el mundo, y que hoy podemos traer a nuestro tiempo para pensarlos, analizarlos y implementar muchas de sus cosas en nuestra realidad, en nuestro trabajo cotidiano, en la militancia, en la formación académica, en quienes tienen funciones en el Estado, por supuesto, también. Y creo que así formar un movimiento a nivel Argentina, a nivel latinoamericano, que ya por supuesto está en formación, que hoy está en cierto retroceso en algunos países fundamentales como la Argentina y Brasil en el contexto latinoamericano, pero que ha tenido muchos avances y se mantiene con grandes avances en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, cada uno en el caso de Venezuela con sus crisis, pero Uruguay también, Brasil, Argentina, hay importantes avances en el Perú. Tengamos en cuenta que a pocos puntos del electo presidente del Perú ha habido una mujer con un proyecto de izquierda en el Perú, que quedó a pocos puntos en el balotaje. También hay avances en esos países. El fenómeno chileno, que debemos analizar en profundidad, ya es un movimiento más moderado del llamado la concertación, pero también todo proceso de avance sirve. No hay que ser sectario en este sentido y considerar que solo sirven los movimientos que llevan transformaciones profundas en poco tiempo, sino que, como decía, para finalizar, la historia es larga, no son años, no son décadas, es mucho más tiempo. Tal vez muchos no vayamos a ver esas transformaciones que anhelamos, pero hay que estudiar todo lo que podamos y formarnos de la mejor manera posible para ejercer nuestra tarea cotidiana como políticos, como militantes sociales de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, como académicos, etcétera, etcétera, de la mejor manera. Bueno, pasamos ya a la segunda clase el próximo lunes, y ya vamos a adentrarnos en el pensamiento tópico por tópico, aunque lo disgregamos para su estudio, pero comprendamos que el pensamiento de los clásicos es un pensamiento global, no puede entenderse un concepto si no se entienden otros, ¿sí? O sea, si analizamos a Gramsci nada más en un libro o en un concepto como puede ser el de hegemonía, no es compatible analizar solo la hegemonía si no analizamos el bloque histórico, si no analizamos la batalla cultural, si no analizamos otra serie de conceptos conexos. Hablo de hegemonía porque ha sido uno de los conceptos gramscianos con mayor diseminación en el mundo, no solo utilizado por fuerzas de izquierda, sino incluso por fuerzas de derecha o liberales. Bueno, entonces dejamos hasta la próxima clase. Les agradezco y bueno, seguimos pensando Gramsci, la Argentina, la región y el mundo.